Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta sesión de mecánica de suelos 2, en donde vamos a estar refiriéndonos a las relaciones de esfuerzo-deformación y la relación con lo que hemos visto de la masa de suelo cuando es cargada. Para comenzar hablando de las relaciones de esfuerzo-deformación, debemos tener muy pendiente la forma en que es cargado el suelo. Y generalmente lo que hacemos en el laboratorio es tratar de simular los distintos procesos de cargas que ocurren bajo fundaciones o en otras condiciones. Aquí a la derecha ustedes pueden ver distintos tipos de cargas en el laboratorio que corresponden a distintas formas en que el suelo es confinado o es movilizado durante una carga de una fundación o de una estabilidad de un talud o una movilización general de una masa de suelo. Tienen también representadas las trayectorias de esfuerzos y abajo hay una pequeña indicación de para qué corresponde cada una. En ocasiones no es una, un estado de carga particular para un ensayo completo, sino que el ensayo debe llevar en parte una trayectoria de esfuerzos y una forma de cargarlo primero y luego proceder con la segunda. Esto lo vamos a ver en mayor detalle cuando veamos los aspectos relacionados con los ensayos triaxiales, que son los que nos permiten esto que les estoy señalando aquí, son los que son más utilizados para establecer los parámetros del suelo aplicables a una gran cantidad de condiciones. Hay otro ensayo que no está aquí, que es el ensayo de corte simple, pero vamos a ver su relación de esfuerzo de formación en la lámina siguiente. Aquí podemos ver un extracto de la misma figura que teníamos en la lámina anterior, en la que tenemos señalados entonces con una flecha los distintos tipos de relaciones esfuerzo-deformación que podemos observar cuando aplicamos ese tipo de carga en el suelo. Nótense, por ejemplo, que en el cambio volumétrico, cuando estamos confinando isotrópicamente un suelo, entonces tenemos una relación de esfuerzo-deformación de esta forma. En este gráfico, esto es la deformación axial o vertical, este es la carga axial. Noten que en la medida en que va aumentando la carga, va aumentando también la deformación, pero la carga aumenta mucho más que lo, lo que puede responder el suelo en cambio volumétrico. Esto se debe a que hay un empaquetamiento que es cada vez mayor de los granos y entonces con una gran cantidad de esfuerzos nosotros no logramos movilizar ya mucho más porque estamos en el tope de la deformación entre lo que son los granos puros y lo que eran los espacios vacíos que ellos podían ocupar. En las primeras de cambio, el suelo ocupó todas las partículas más grandes, se agruparon, las más pequeñas buscaron introducirse en los vacíos que dejaban en las otras, y eso es lo que llamamos el empaquetamiento general. Pero una vez que eso ocurre, entonces el suelo empieza a tomar mucho más carga que la que puede deformarse, que lo que puede deformarse, y entonces toma muchísimo más carga que el valor representativo para la deformación. Entonces por eso la curva tiene esa forma hacia arriba. En el caso de la compresión confinada, que es la que está al lado, tiene una respuesta prácticamente similar. Ustedes ven que a medida que aumenta el esfuerzo vertical, entonces también aumenta la deformación axial, pero en una proporción parecida a la volumétrica,
No son exactamente iguales porque en un caso una es una fracción de la otra, pero tienen las dos la misma forma, pues. Tienen un límite dado por el empaquetamiento. Y en la tercera, ustedes ven lo que ocurre en un ensayo triaxial de carga con proceso de corte posterior al confinamiento, que es isotrópico al principio y luego le colocamos una carga axial, que es el esfuerzo desviador. La deformación de la muestra, en cada caso, ustedes la están viendo aquí. Y en este caso, la trayectoria o la forma en que se desarrolla la curva de esfuerzo de formación presenta mucho más deformación a medida que el suelo está tomando carga. Esto se debe a que el suelo es libre de deformarse en la parte lateral, como ustedes ven aquí. Él pasa de esta posición, que era la segmentada, que es la original, a esta otra, a medida que le aumentamos la carga vertical, porque él se acorta en el sentido axial, pero se expande en el sentido lateral. Eso hace que el suelo tenga oportunidad de nuevamente reagrupar los granos en una forma distinta, permitiendo que unos cabalguen por encima de otros, y puede entonces expandirse lateralmente para arreglar el acomodo de los granos que están tendiendo a moverse verticalmente. Si ustedes ven en este gráfico más abajo, tenemos un detalle de una carga en un consolidómetro que corresponde a una carga de una compresión confinada, y ustedes ven, como le habíamos mostrado, que tiene una curva de esta forma, una forma casi parabólica. Pero noten algo interesante, que si descargamos el suelo, nunca vamos a llegar otra vez al origen. No vamos a recuperar toda la deformación axial que se desarrolló. Eso se debe a que hay un empaquetamiento de los granos que ya no puede regresar, porque el suelo, una vez que se empaquetó, ya no puede volver atrás, necesitaría mucha energía interna y no la tiene para poder expandir los granos. Por eso decimos que el suelo entonces tiene un comportamiento plástico, o sea, es no lineal y es plástico. Algunos lo consideran que es elastoplástico. Elasto porque algunas zonas se pueden aproximar a una zona elástica, como esta que está aquí, pero luego al descargar hay entonces un comportamiento que no es recuperable, y entonces tiene una deformación plástica que no es recuperable. Si hacemos varios ciclos, siempre permanece un, una fracción de esa deformación axial que no va a ser recuperable. En el ensayo de corte triaxial, tenemos que esta es la forma, es una forma eh, que muchos consideran hiperbólica, y observamos que en la medida que aumenta la carga, entonces la deformación va disminuyendo progresivamente hasta que se hace más o menos asíntota en algún punto, ya el material no puede tomar más carga. Esto es parecido a lo que sucede con los materiales elásticos lineales, ya lo vamos a ver. Y si nosotros en algún punto aquí descargásemos la muestra, también íbamos a observar que queda una deformación que es irrecuperable. La otra forma de cargar el suelo es el ensayo de corte simple. En las láminas anteriores no estaba, en la lámina anterior estaba el corte directo, porque en esta etapa, cuando hicieron este libro, no se usaba mucho el corte simple, pero con el corte simple, el corte directo, perdón, que es este que está acá, es prácticamente imposible llevar una curva de esfuerzo de formación, porque como ustedes ven aquí, la sección está cambiando constantemente y se hace muy complicado establecer cuál es el cambio en la deformación correcta. Mientras que en este caso,
El suelo está totalmente confinado y lo que estamos haciendo es una deformación cortante. Si dibujamos la deformación cortante, que es esta, contra la carga que está permitiendo esa deformación, ese corte, pues, el corte que está puesto aquí, observamos que tiene una forma parecida a la curva del ensayo triaxial, en el sentido de que primero crece y luego se va haciendo cada vez menor la cantidad de esfuerzo que se puede tomar mientras aumenta la deformación. Cuando dije que abajo dije que la deformación se iba haciendo asintótica, no, lo que se hace asintótico es la carga. No se puede tomar más carga mientras que el suelo se sigue deformando y eso es lo que hace que ocurra este cambio en comportamiento a deformarse más de lo que puede seguir tomando. Más bien el suelo empieza a descargarse, empieza en un estado de cedencia. Un detalle interesante que lo hemos comentado en nuestras sesiones anteriores es que la forma de estas curvas en los ensayos triaxiales, que son los más utilizados en la mecánica de suelos, dependen del estado de confinamiento que tiene la muestra. Aquí tenemos dos muestras confinadas a diferentes estados, es decir, en este ensayo, sigma 3 es mayor que el sigma 3 que se aplicó en este otro ensayo. Eso se observa en que la relación de vacíos de este es mayor que la relación de vacíos de este. Como ustedes ven, la respuesta aquí tiene esta forma, trata de alcanzar un máximo, pero después inmediatamente se hace casi asintótica, mientras que en el segundo caso los granos están más empaquetados, son capaces de tomar mayor fuerza y entonces se alcanza un pico mucho más marcado que en el caso anterior antes de buscar el estado de formación eh, con cedencia ya significativa. En este gráfico podemos observar la diferencia entre el comportamiento elastoplástico versus el comportamiento del suelo, que es prácticamente plástico o no lineal desde el comienzo. La curva de la izquierda, ustedes tienen un material que en cierto rango, que es el rango que estoy marcando acá, hasta este punto, el material se comporta lineal, es decir, toma carga y se deforma de manera lineal hasta que llega el momento en que comienza a no tomar tanta carga, sino que empieza a deformarse más con cualquier delta de carga que le pongamos y esto después va a llegar un momento en que el material prácticamente no va a tomar ninguna carga, sino que va a seguir deformándose sin tomar más carga. No obstante, en este rango lineal, el material, si lo descargamos, él recupera prácticamente toda la deformación que le indujimos y vuelve a su estado original. El suelo, por el contrario, como ustedes están viendo aquí, tiene una curva que es no lineal desde el comienzo. En algunos casos, para algunos suelos, se utiliza una curva hiperbólica para modelarlo. Y entonces dijimos también que si lo descargamos desde algún punto aquí, hay una cierta fracción de la deformación que no se va a poder recuperar. No obstante, nosotros podemos utilizar el mismo concepto que tenemos aquí en el rango lineal relacionada con el módulo de Young, que es dividir la carga entre la deformación, y eso nos da una constante, la constante lineal del material. Nosotros podemos seleccionar que dentro de este rango que estoy marcando acá, el suelo se va a comportar durante el tiempo que va a estar siendo sometido a los esfuerzos externos. Y entonces yo aproximo esta zona, todo este delta de carga que él tomó, con este delta de deformación y trazo un módulo
secante lineal equivalente, que me permite entonces estimar y trabajar con el suelo de la misma manera que lo haría un material lineal. Pero eso me impone otro paso en todos los cálculos, que es que yo tengo que, después que hago mi cálculo, verificar que realmente las deformaciones estuvieron en este rango o que la carga estuvo en este rango, porque de otra manera yo estaría cometiendo un error en la manera de estimar la respuesta que tendría el suelo, porque si la deformación fuese mayor que la que yo estaba previendo que ocurría, el módulo iba a ser un tanto menor que el módulo que tengo, con lo cual yo estaría obteniendo cargas menores que las cargas que voy a obtener con el módulo anterior, y eso me podría implicar errores significativos en mis diseños. Entonces, nuevamente, el suelo permite que uno lo trabaje en forma lineal equivalente, pero eso obliga a que al final del cálculo hay que verificar que realmente los valores de las deformaciones con las que dijimos que íbamos a trabajar se están cumpliendo o estamos dentro de un rango razonablemente aceptable. Para el caso del corte simple, tenemos algo parecido. Algunos ensayos han encontrado que para arenas, por ejemplo, el rango elástico de la arena está en 3 por 10 a la menos 4%, que es uno de los menores que se consigue para los distintos suelos. Y por ende, entonces, el rango elástico en las arenas es muy pequeño. Esto es 3 por 10 a la menos 4%. En todo caso, si cargamos el suelo hasta este nivel, como dice acá, y luego lo descargamos, nos vendremos por esta curva que está aquí. Y fíjense que va a haber un porcentaje de la deformación que no vamos a poder recuperar. Y si continuamos entonces cortando el suelo en la otra dirección y lo hacemos con un nivel equivalente al mismo que hicimos en el sentido anterior, vamos a observar que el suelo tiene entonces una trayectoria que termina justo encima de esta misma curva, que por eso se le llama, cuando se hace en las dos direcciones, que es una curva de columna vertebral del suelo. Es la backbone en inglés. Y entonces todos los ciclos de histéresis, que son pequeños o que son, digamos, cíclicos e iguales, terminan sobre esa curva. Nuevamente, si volvemos a someter el suelo a carga a partir de ese valor que terminó aquí, vamos a observar que entonces él va a tener una respuesta parecida a, pero de sentido contrario, a la que fue el de la descarga anterior. Y esta es la curva que describe lo que se llama un lazo de histéresis en el suelo, y el área contenida dentro de este elemento es la energía que se necesita para movilizar el suelo haciendo esa trayectoria que tenemos allí. Noten en este ensayo que esta es la condición geostática inicial, que tenemos el esfuerzo vertical y el esfuerzo horizontal, los dos son efectivos, y cuando aparece el esfuerzo cortante, entonces deforma el material de suelo en una dirección, y eso hace que aparezca esta curva primera, que es la curva backbone, que es la que define hasta dónde voy a llegar con el esfuerzo que me están induciendo. Si el esfuerzo tenía este nivel, voy a llegar con la curva hasta aquí. O sea, llego hasta aquí. Pero si entonces ahora la curva desaparece, entonces la trayectoria no es como en un material lineal, es viniéndose por acá. Como les dije, tengo que descargar por aquí. Y si aparece en ese momento una curva, un esfuerzo hacia el otro lado, entonces el material va a hacer esta trayectoria que está acá. Y si lo vuelvo a cargar, como ya les dije, entonces tengo este cierre otra vez del lazo. ¿Ok? Eso es el equivalente. Este ensayo se inventó para tratar de hacerlo
en la forma en que entendemos que pasan las ondas de un sismo por el suelo a medida que se van propagando, que es exactamente lo que ustedes tienen representado arriba desde la A hasta la D. Tal como mencionamos entonces, existe la posibilidad de que usemos la teoría elástica para entender y para simular el comportamiento del suelo en estas respuestas de esfuerzo de formación, tal como lo habíamos hecho antes para estimar los esfuerzos inducidos en la masa de suelo. Y ustedes ven aquí, como les dije entonces, que lo que tenemos es, repitiendo lo que ya dijimos, tratar de establecer cuál es el rango en donde nosotros creemos que vamos a estar trabajando. Al principio seguramente nos va a costar más trabajo, pero después en la medida en que vamos adquiriendo más experiencia, pues vamos a ir afinando nuestra capacidad de establecer ese rango y tomamos entonces el módulo correspondiente, módulo secante correspondiente a ese nivel de deformación. Y lo que no debemos olvidar nunca es que al final del cálculo debemos estimar si estábamos trabajando en ese rango que supusimos que íbamos a trabajar. Para ilustrar un poco más eso, tenemos aquí que hemos seleccionado para la misma curva dos módulos. Tenemos un módulo a muy bajas deformaciones elásticas que serviría, por ejemplo, para calcular las deformaciones cuando estamos trabajando con un equipo vibratorio. Aquí tenemos también el otro valor que es si estuviésemos trabajando llevando el suelo hasta una condición límite muy cercana a la carga máxima que él va a tomar. Entonces, en ese caso, el módulo adecuado para trabajar sería este módulo que está acá, mientras que en el primer caso sería este otro módulo que está acá. Entonces, fíjense que es muy importante establecer para qué tipo de fenómeno voy a trabajar yo para poder definir en qué rango creo que me voy a estar moviendo. Hay algunos autores que recomiendan un módulo que es más o menos intermedio entre los dos, que es un módulo por aquí, por donde yo estoy moviendo el cursor ahora, y lo aplican en general a todos los casos. Eso hay que manejarlo con mucho cuidado, porque si los niveles de esfuerzo son pequeños o más pequeños que este nivel con el que yo estoy trabajando aquí, digamos que yo me estoy moviendo en este orden, entonces yo estaría exagerando las deformaciones, porque las deformaciones reales van a estar ocurriendo es por aquí, en este orden y no en este otro orden que tengo por aquí, si utilizo el módulo S. Y créanme que eso les da errores significativos en los cálculos de los asentamientos elásticos. De la misma manera, en el caso anterior estábamos viendo que era un suelo que tenía un nivel de confinamiento. Pero si tenemos varios niveles de confinamiento, entonces ya lo que llamábamos el módulo a valores de lo que podríamos llamar cercanos a la falla empiezan a ser muy distintos. Este suelo que tiene este nivel de confinamiento, el nivel de falla lo vamos a conseguir por acá, mientras que en el otro suelo que tiene el otro nivel de confinamiento, el nivel de falla lo conseguimos por aquí. Y fíjense la diferencia tan significativa que existe entre los dos módulos. Aún en los módulos a pequeñas deformaciones se observa también que hay una variación que puede ser importante. Entonces, tenemos que estar pendientes de las dos cosas, tanto de los niveles de esfuerzos con los que estamos imponiéndonos sobre el material, los niveles de esfuerzo que le estamos aplicando al suelo, perdón, los niveles de carga que le estamos aplicando al suelo y el estado de confinamiento que tiene el suelo, porque ese nos va a decir cuánto es la forma en que va a responder el suelo y en qué rango me voy a tener que mover con las deformaciones. Entonces, esos dos son los parámetros más importantes en lo que se refiere a la selección del módulo con el que vamos a tratar de hacer la aproximación lineal del suelo.
Todas estas cosas que hemos conversado aplican para los dos módulos. El módulo de Young, que se representa con la letra E, y el módulo cortante, que se representa con la letra G, porque los dos están unidos por teoría elástica a través de la correlación, de la relación de Poisson, que se denomina mu. Una forma que es muy eficiente y es muy común en la práctica de la ingeniería para establecer cuál es el valor del módulo que tengo que tomar en función de la deformación va precisamente en la proporción que disminuye el módulo máximo posible del suelo con relación a ese mismo nivel de deformación con el que estoy hablando. Ya vamos a ver un gráfico en donde esto se ve en una forma más clara. Estos gráficos, además de lo anterior, nos indican que la variación de los módulos también tiene que ver con el índice de plasticidad del suelo. De tal manera que si el suelo es más plástico, tiene un rango de comportamiento elástico mayor, mientras que el suelo menos plástico tiene un rango de comportamiento elástico menor. Eso podemos verlo claramente en este gráfico que fue desarrollado para el módulo cortante. En este eje tenemos la deformación cortante y en este eje tenemos la relación entre el módulo a ese valor de deformación comparado contra el módulo máximo. Por eso es, por ejemplo, que a deformaciones prácticamente nulas como esta, el módulo entre el módulo máximo es 1 porque es prácticamente el mismo valor. En la medida en que empezamos a aumentar la deformación cortante, entonces obtenemos que, dependiendo de la plasticidad del suelo, el valor del módulo, por ejemplo, a 0.01%, si la plasticidad es 0, anda un poco por encima de 70%, mientras que si la plasticidad es 15, anda en 82, si la plasticidad es 30, ya está más cercano a 90 y así por el estilo. Si fuese un suelo plástico con más de 200 de índice de plasticidad, entonces todavía están a este nivel de deformación, están comportándose en el rango elástico. O sea, todavía no ha comenzado a degradar el módulo para ese nivel de deformación. Este rango que les expongo aquí es típico del movimiento de las ondas generadas en una máquina o un equipo vibratorio en el suelo. Ustedes pueden ver entonces que, como les decía, son valores que son relativamente pequeños. Tal como les había mencionado antes, fíjense que hay un símil. Este es un gráfico que preparé yo tomando datos de algunos ensayos que aparecían en unos libros en donde se puede ver la relación de E entre E máximo provenientes de ensayos triaxiales con la deformación axial. Ustedes ven que tiene una forma parecida que la que tiene esta gráfica. En particular, este ensayo o esta curva se refiere a un índice de plasticidad que está cercano a 30. Fíjense que aquí se observa lo que yo les decía, que en los módulos, la relación de E entre E máximo es exactamente igual a la relación de G entre G máximo, porque si los colocamos los dos módulos en función de la relación de Poisson y hacemos la relación entre los dos, el cambio en los módulos de corte es exactamente igual al cambio en el módulo de Young. Lo que va a pasar es que habría que encontrar cuál es la correlación entre la deformación cortante y la deformación axial, que también se pueden correlacionar con el círculo de Moore. Hay un círculo de Moore para esfuerzos y de la misma manera hay un círculo de Moore para deformaciones. Entonces, eso hace que sea posible hacer un gráfico equivalente a este para los ensayos triaxiales
o transformar este gráfico en uno que aplique a los ensayos triaxiales, considerando los cambios de la dirección en la deformación. En este gráfico les estamos ilustrando un poco más los rangos elásticos y los rangos plásticos para distintos tipos de valores de lo que son las deformaciones. Por ejemplo, tenemos el rango para una prueba de plato que está por aquí. Ya les dijimos que este es el rango para los equipos vibratorios. El rango elástico de las arenas es este que está aquí, o sea que este valor es 3 por 10 a la menos 4%. Esto es lo que llamamos en general deformaciones pequeñas, hasta cierto punto, por debajo del 0.11 o 0.105%, y de allí en adelante son deformaciones que denominamos grandes. Una vez visto entonces estos conceptos de las relaciones esfuerzo-deformación, vamos a ver entonces cómo se aplican ellas, sobre todo la más popular, que es la de los ensayos triaxiales, en el cálculo de asentamientos elásticos debajo de una fundación. Antes de entrar en el detalle de cómo se calcula el asentamiento elástico, vamos a decirles que el asentamiento total, que se llama con la letra ST, viene dado por todos estos valores que están acá, donde SC es el asentamiento por consolidación, que lo vamos a ver más adelante, y este es en particular para la consolidación primaria. Luego viene otro efecto que es el de la consolidación secundaria, y luego tenemos aquí el asentamiento elástico. El asentamiento elástico también se le llama el asentamiento inmediato porque es el que corresponde al efecto de carga y deformación de la masa. O sea que cada vez que nosotros cargamos un sólido, él se deforma debido a la acción de esa carga que le estamos introduciendo. Ese es el asentamiento elástico y es el inmediato y es el que vamos a poder calcular con el módulo que estuvimos viendo en la relación esfuerzo-deformación anterior. Estos otros asentamientos, que son el de consolidación primaria y el de consolidación secundaria, los vamos a ver en el tema que sigue, porque son asentamientos que no necesariamente ocurren porque estamos cargando el material con tendencia a una movilización de la masa hacia un estado de falla, digámoslo así, o hacia un mecanismo de falla, sino que es simplemente que le imponemos un estado de esfuerzos que cuando el material está saturado, como hemos conversado en algunas ocasiones, el primero que toma esos esfuerzos es el agua, pero el agua no es capaz de mantenerlos y lo que hace es que empieza a escapar entre las partículas del suelo y hace que sea el suelo el que se encargue de sujetar esos esfuerzos en la medida que ella se va disipando fuera de la masa de suelo. Entonces vamos a empezar a estudiar lo que es el asentamiento elástico. Para determinar el asentamiento elástico tenemos que mirar un poco las condiciones de contorno. Como ya sabemos, el problema de la distribución de esfuerzos en la masa de suelo causados por una fundación es un problema geométrico en donde la forma de la fundación tiene una importancia fundamental en la determinación de cuántos son los esfuerzos inducidos. Para el asentamiento, además de la geometría, tenemos que considerar la rigidez de la fundación. Si la fundación es flexible, va a tener una forma en que se van a manifestar los asentamientos, mientras que si la fundación es rígida, la forma en que se van a manifestar los asentamientos es distinta. En general,
para hacer estas cosas lo más trabajables posibles, se hacen algunas suposiciones y todos los gráficos y la mayoría de las figuras que nosotros hemos estado utilizando se hacen bajo los siguientes preceptos de suposición. Asumimos que las cargas están aplicadas en la superficie del terreno, asumimos que la superficie cargada es flexible y asumimos que el suelo es un medio elástico, isotrópico y que se extiende sin límites en la dirección de la profundidad y hacia los lados. Todo esto es porque de no haberlo hecho con estas suposiciones no hubiésemos podido utilizar la teoría elástica. Estas suposiciones son para poder trabajar con la teoría elástica y con ecuaciones que no son tan complicadas. Aquí tienen ustedes la forma en que se asienta una fundación cuando está en el lado izquierdo con arcilla o cuando está en el lado derecho con arena. Y en la parte superior corresponde a una fundación flexible y en la parte inferior de las dos figuras corresponde a una fundación rígida. Noten que la forma en que se distribuyen los esfuerzos, a pesar de que los suelos son unos elementos que son de partículas, etcétera, tomando en consideración estas cosas que le dijimos, cambian sensiblemente la forma en que el suelo responde ante el tipo de carga que le estamos colocando, dependiendo de la flexibilidad de la fundación. Hay una manera práctica, que ya la habíamos visto el semestre pasado, en donde podemos asumir que las cargas se distribuyen con un efecto de 2 vertical por 1 horizontal y que entonces las resultantes de las cargas que están arriba se distribuyen ahora dentro de la nueva área y nos da la nueva carga por unidad de área a la profundidad a la que queremos evaluar. Si hacemos ese ejercicio para una carga cualquiera debajo de una fundación, considerando cualquiera de los métodos con los que podemos estimar cuánto es la carga en profundidad, notaremos que si llamamos que la presión de contacto que viene dada de dividir la carga entre el área total de la fundación, la llamamos Q sub 0, y ese es el valor que representamos aquí en el contacto de la fundación. En la medida que nos vamos profundizando, pues vamos a, a verificar que el suelo está experimentando una fracción de ese Q sub 0 hasta una cierta profundidad donde ya el valor es inferior a 0,1, o sea, el 10% del valor de la carga inicial, con lo cual ya decimos que es una, digamos, muy poco carga que la que se está tomando en el suelo a esa profundidad y podemos establecer que la profundidad D entonces está alrededor de 4 a 5 veces el ancho de la fundación con la que estamos trabajando. Si aplicamos entonces los conceptos de la teoría elástica para establecer cuánto sería en el medio de la fundación el valor del asentamiento, vemos que vamos a necesitar tanto la relación de Poisson como el módulo de elasticidad. Y aquí es donde yo les digo y les vamos a hacer énfasis en cómo se hace para escoger el módulo adecuado a las distintas profundidades. Fíjense que aquí tenemos dos curvas distintas dependiendo de si la fundación es flexible o si la fundación es rígida. En todo caso, lo que hemos dicho es que vamos a asumir que la fundación es flexible, que va a tener un asentamiento de esta forma y por eso lo podemos calcular con esta ecuación que está aquí. Esta ecuación lo que dice es que entre la profundidad 0 y h, que es la que define esta
zona en donde está el material que es compresible, fíjense que aquí abajo lo que hay es roca, entonces la deformación en la dirección Z por el diferencial de Z viene dada por la relación, la inverso del módulo del suelo y la integral de 0 a Z de estos parámetros que están aquí, que son los parámetros convencionales de la teoría elástica. El cambio en la dirección vertical de la presión menos el cambio en la presión en la dirección X, que es perpendicular a la otra, multiplicada por el módulo de Poisson, por el coeficiente de Poisson, y también en la dirección Y, multiplicada por el coeficiente de Poisson, y todo eso multiplicado por el diferencial de Z. Eso es lo que nos da el cambio, tal como describe esta figura que está aquí, de el volumen o la dirección Z del elemento de suelo que tenemos dibujado allí. Ahora bien, considerando que nosotros tenemos una distribución de esfuerzos de esta forma, lo más conveniente es que aunque el suelo por debajo de la fundación sea del mismo material, lo subdividamos en subestratos y tomemos el valor promedio de cada uno de esos subestratos como el valor del esfuerzo que está afectando a ese estrato. Esto lo hacemos también cuando vamos a calcular el esfuerzo de consolidación, porque necesitamos cuál es el valor que está inducido por la carga que estamos aplicando en el estrato que tenemos bajo estudio. Como aquí tenemos todo el perfil debajo de la fundación bajo estudio, entonces lo conveniente es tomar una fracción de esto que está sometido a este esfuerzo, calculamos su asentamiento y para ello tomamos un valor del módulo correspondiente al confinamiento que tiene en este nivel. Porque recuerden que en la medida que el suelo está más confinado, entonces el módulo va a ser mayor. Y el módulo se ha encontrado que es equivalente a la raíz cuadrada del esfuerzo cortante. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que el módulo a esta profundidad es más pequeño que el módulo a esta profundidad y es lo que se representa aquí con esta línea creciente. ¿Okay? Porque la raíz cuadrada del esfuerzo cortante viene definiendo una recta en esta forma. Y luego lo que tenemos que estar pendiente es cuánto es el nivel de esfuerzo que le estamos induciendo al suelo para poder establecer el rango en el que él va a trabajar y así seleccionar el módulo de Young correspondiente. Eso lo ilustramos aquí en este otro gráfico. Si tenemos que en este nivel de los círculos de Moore tenemos el material que está más superficial porque está menos confinado. Si esta es la línea K sub 0, mientras más cerca estoy yo de la superficie, quiere decir que estoy más pegado del origen aquí. Entonces tengo en la zona superior un círculo de Moore que es más pequeño. Y cuando yo le infringo, entonces estamos hablando en este nivel, por ejemplo, este nivel de carga alto, eso representa un delta de sigma 1 alto y como ese material está poco confinado, tendrá una respuesta como esta y tiene un delta de sigma 1 grande, o sea que me va a dar un módulo en esta proporción. Mientras que en la medida que yo me voy más profundo, digamos que estoy a la mitad de la profundidad, quiere decir que estoy, vamos a suponer, en este delta sigma, en el estado 3 este que está aquí, entonces el círculo de Moore es más grande, o sea que tengo más confinamiento, va a ser una respuesta más parecida a esta, pero el delta del sigma 3 que yo le estoy colocando allí es menor. Fíjense que el delta de sigma es mayor aquí que aquí. Entonces, eso me da que es una respuesta mucho más cercana a la zona elástica del suelo y entonces tengo este módulo más grande. Entonces, de esta manera es la forma adecuada de seleccionar el módulo. No debo utilizar un módulo promedio para todo este estrato,
para calcular los asentamientos individuales de cada uno de estos, porque estaría cometiendo errores significativos en lo que es el cálculo aquí y en lo que es el cálculo aquí, porque estas cosas tienen una variación que tenemos que considerar y que no es necesariamente lineal en la proporción que ellas varían. Fíjense que los cambios pueden ser significativos entre un módulo y otro. Entonces es necesario que se haga un análisis de cuál es el módulo que voy a utilizar en cada uno de los diferentes estratos para poder obtener el parámetro adecuado. En esta lámina ustedes tienen la descripción de cómo entonces continúa el proceso. Una vez que hemos determinado para cada uno de los estratos el valor adecuado del módulo de Young, estimamos el asentamiento para ese pequeño estrato en particular y verificamos que el asentamiento está en el orden que es, porque nosotros podemos dividir, si calculamos el asentamiento de este estrato y lo dividimos entre la altura del estrato, tenemos el nivel de la deformación axial que está dando como resultado y verificamos que ese nivel de deformación axial está acorde con este nivel de deformación con que nosotros decidimos que vamos a trabajar para ese estrato. Y así hacemos con cada uno de los estratos. Y una vez que converja cada uno de los estratos y que estemos conformes de que estamos trabajando en el rango que es, ya conocemos cuánto es el asentamiento en cada estrato, sumamos todos los asentamientos y eso nos da el asentamiento total de la fundación que ha sido calculado con el módulo correspondiente a cada profundidad, con cada valor de los esfuerzos con los que estamos trabajando, inducidos por la carga. Esto suena un poco enredado, pero realmente no es tan enredado y es muy fácil de aplicar. De hecho, nosotros lo hemos aplicado en una hoja de cálculo que permite hacer todos estos ajustes y ustedes también lo podrían hacer. Entonces, nuevamente, el asentamiento total, que es el asentamiento que va a experimentar la fundación, es igual a la suma de los asentamientos parciales, porque vamos a ir calculando el asentamiento de este, más el asentamiento de este, más el asentamiento de este, más el asentamiento de este, cada uno con el valor del módulo correspondiente. Fíjense que el valor del módulo varía para cada estrato, que es lo que hemos venido conversando. Aquí se pone como una constante general y por eso es que algunos autores lo toman como un promedio. En mi caso particular, esa aproximación no me gusta porque he visto muchos errores en la determinación del asentamiento, calculado de esa manera, como se los voy a mostrar en el gráfico que sigue. Entonces, una vez que se determinó el asentamiento de cada uno de ellos, se suman, lo cual es equivalente a esta integral que tenemos aquí, y entonces tenemos el asentamiento total de la fundación. En este caso, tenemos dos curvas. La curva azul fue determinada con un valor único para todo el perfil geotécnico de lo que se llama en esta ecuación el E sub S. Se asumió un E sub S representativo para todo el estrato y eso permitió calcular estos asentamientos que están acá. Aquí tenemos asentamiento y aquí tenemos nivel de carga. Pero fíjense que cuando nosotros ajustamos el valor del módulo de Young correspondiente al confinamiento y al nivel de esfuerzo que le estamos colocando por la fundación, fíjense la diferencia en los asentamientos. Es realmente significativa y a medida que aumenta el nivel de la carga, pues se ve que es mucho más importante el efecto. Entonces, esto es lo que yo les digo, que, y lo he visto en muchos casos, de que ocurre porque se sobreestima o se subestima, digamos así, el valor del módulo en los diferentes estratos
y eso hace que nos den deformaciones, valores de asentamiento inadecuados para la fundación. Con esto terminamos este sector de la unidad uno. Ya vimos dos capítulos de la unidad uno, dos temas, y el próximo tema es consolidación y lo vamos a ver entonces en una clase posterior.